Gracias, señor presidente. Vicepresidenta. 5 minutos. Eso es lo que tardó Josefa, una joven madre víctima de violencia de género, en convertirse, según sus palabras, en pobre. Esta es la historia que hoy me pide que les transmita. Cuando comenzó todo esto, trabajaba limpiando casas y me dijeron que dejara de ir. El primer mes, aunque no acudí, me pagaron, pero el segundo ya no. Y en casa el único sueldo que entra es el que yo gano, por lo que usted sabe. Que nadie se llame a engaño, señorías. De esto es de lo que hoy estamos debatiendo aquí. De las miles de historias como Josefa que han colapsado los servicios sociales de los ayuntamientos de toda la región de Murcia y de cómo dotar a los servicios sociales de la mejor ley que podamos para las próximas décadas. Señores diputados y diputadas, la crisis desencadenada por la COVID-19 ha supuesto una gran perturbación que ha evidenciado las debilidades del modelo de bienestar social en la región de Murcia y que nos deja a saber una lección muy clara que desde el Partido Socialista hemos venido reivindicando siempre, a saber, que para salir de las crisis no necesitamos recortar, sino impulsar los servicios públicos, el sistema de cuidados y, en general, los derechos sociales como herramienta para construir una sociedad más fuerte y cohesionada. Un hecho indiscutible hoy, que supone blindar derechos conquistados y hacer efectivos los de los colectivos que no han conseguido otras veces la atención que requerían. Hablamos de la sociedad invisible que adolece del virus de la desigualdad, de la pobreza y de la exclusión social en una región en la que, según la tasa de AROPE, los murcianos parten de una gran desventaja en la casilla de salida de esta crisis. Lo dijimos en el debate de la sección 18 de los presupuestos, señora Franco. Necesitamos una ley de servicios sociales que garantice los derechos subjetivos, como también un decreto de atención temprana que va por el borrador número 28. Por ello, hoy no debatimos sobre la necesidad, porque esa necesidad es ya una urgencia que venimos denunciando y reivindicando en todos nuestros programas electorales desde hace años ante los oídos sordos de la derecha, que lejos de reaccionar no ha hecho más que mirar hacia el Gobierno de España, que lejos de solucionar los problemas ha esperado a que una pandemia mundial sin precedentes llame a nuestras puertas para reaccionar, para sacar del cajón desastre de San Esteban el proyecto de ley que hoy debatimos. Hoy nos pronunciamos, como decía, sobre una urgencia, que no sobre la necesidad que nadie pone en duda. Hoy nos pronunciamos sobre cómo no debemos dejar para mañana lo que deberíamos tener hecho desde hace años. Y por eso, quien hoy piense que venimos a hablar de la admisión a trámite o no de una nueva ley de servicios sociales, se equivoca. Porque hoy, señorías, nos pronunciamos sobre el ADN de las convicciones del Partido Socialista. Nos pronunciamos sobre la justicia social, una justicia que cimenta las bases del partido al que represento. Y por ello hoy no podríamos apoyar una ley de estas características sin unos mínimos, señora Franco. Unas líneas rojas, si quiere, que garanticen los valores mínimos que deben regir los servicios sociales. Pues nosotros entendemos que sin justicia social no hay servicios sociales. Hoy, más que nunca, todos y cada uno de nosotros tenemos el deber y la obligación de construir a través de un proceso de enmienda democrático y participativo, no como el que se dio en los presupuestos, la que sin duda será la base de la política social del mañana, de las próximas generaciones, porque si hay algún patrimonio común a todos, ese patrimonio común debería de ser la política social. Desde el PSOE de Diego Conesa, el grupo mayoritario de esta Cámara, tendemos hoy las manos nuevamente como voluntad de llegar a acuerdos, señorías, no para que nos las dejen en el aire. Tendemos la mano para colaborar y trabajar en el proceso de enmiendas, como ya hicieron nuestros ayuntamientos a través de la Federación de Municipios, para construir una ley pionera en servicios sociales de la que podamos sentirnos orgullosos y orgullosas, para dotar a la región de Murcia de una ley donde los murcianos y las murcianas sepan que les pase lo que les pase en la vida, por muy mala suerte que tengan, bien sea una enfermedad o una situación de precariedad sobrevenida por la pandemia, sepan que les dotaremos de una ley de tercera generación que los sostenga. Eso es lo que hacen las sociedades democráticamente avanzadas. No obstante, señorías, para hablar de justicia social, para hablar de dignidad, para hablar de hacia dónde queremos ir, señora Franco, hoy más que nunca se hace imprescindible hablar del pasado, pues los pueblos que olvidan su pasado no conocen su historia y están condenados a repetirla. Y la sociedad está harta de incumplimientos. Valoramos las mejoras
y las novedades. Novedades, que no descubrimientos. Basta leer un poco, señorías, para saber que la figura del profesional de referencia es tan antigua como la ley que pretendemos abrogar. De hecho, ya la recogía en el artículo 25 la ley madrileña en el año 2003. Como siempre, esto demuestra que en materia social llegamos tarde, 17 años tarde. No podemos permitirnos leyes que tras la vacatio legis nazcan con el propósito de incumplir lo acordado. Y por eso hoy no podemos obviar que estamos a un proyecto de ley que se remite en ocasiones relevantes a desarrollos reglamentarios, como las condiciones para las entidades locales de menos de 10.000 habitantes, las ratios mínimas o la coordinación. Nada dicen en el texto de la solución y criterios para las entidades locales de menos de 10.000 habitantes en una región donde tenemos 14 ayuntamientos con menos de esta cifra y donde al menos 4 de ellos, Ojós, Ricote, Ulea y Villanueva de Segura, entre todos ellos no suman la misma cantidad de 10.000 habitantes. Ustedes les dicen a los vecinos y vecinas de estas zonas que esperen a que llegue el reglamento, que esos criterios ya vendrán en un desarrollo reglamentario que, les recuerdo, a día de hoy no existe. Tampoco olvidamos el hecho que la trayectoria de López Miras nos hace dudar, y no es para menos, de su compromiso con unas políticas sociales serias y de calidad, que no generan murcianos de primera ni de segunda. Hoy continuamos esperando que López Miras elabore un plan y un mapa de servicios sociales recogido en la ley de 2003, cuyo plazo de 2 años caducó hace 15, señorías. Hoy continuamos esperando a que López Miras elabore también un plan de inclusión social definido en 2007 en una región donde 3 de cada 10 niños padecen exclusión social y donde casi 5 de cada 10 hogares no llegan a final de mes. Que no llegan, señorías. Incomprensible. Como incomprensible que la ciudadanía tuviera que esperar 10 años, el tiempo que pasó de 2007 a 2017 en la renta básica de inserción, para que se publicara otro reglamento, en esta ocasión el de inclusión, aprobado por un plazo de 6 meses. Incomprensible también que el proyecto de ley que hoy sometemos a trámite no tipifique de manera clara ni expresa, como sí hace la ley de la Comunidad Valenciana en su artículo 5, el carácter de los servicios sociales como un servicio público esencial y que ustedes pongan la excusa de que la esencialidad del servicio se sobreentiende. Mire, no. Lo que no está en la ley no existe. Así de sencillo. Incomprensible que, viendo el antecedente de demora e incumplimiento, vuelvan ustedes a remitirnos una vez más a los reglamentos. Reglamentos que acabamos de ver no existen, estableciendo transitoriamente una ratio también de equipos, cuando ustedes saben, porque lo saben mejor que nadie, que se requiere una mejora. Les pongo un ejemplo de esos que no pondrán ustedes aquí. Página 100 y pico de la memoria 2018. Dice de manera literal: se atendió a 93.495 personas en servicios sociales, más del 6% de la población regional. Datos que nos indican que para el adecuado desarrollo de las funciones se requiere una ratio de profesional de referencia que sea menor o igual a 1 por cada 3.000. Hoy, 1 por cada 10.000. Hechos, señorías, hechos, que unidos a que el texto define, como bien decía la vicepresidenta, define la urgencia y emergencia social, que no contempla un servicio específico para una región sacudida, golpeada en los últimos años por terremotos como el de Lorca, inundaciones en los Alcázares y danas que asolan nuestro pueblo, nos hacen poder decir, sin temor a equivocarnos, que para ustedes la política social, señores de la derecha, es un mero trámite. Que para ustedes la política social es ese talón de Aquiles del que no logran deshacerse ni siquiera presentando un proyecto de ley a prisa y corriendo para evitar hablar de lo importante, las personas y la pandemia. En definitiva, señorías, porque se me acaba el tiempo, hoy tendríamos que estar ante una ley que dejase de ser la hermana pequeña del sistema, que situase la región en pionera por delante de la Comunidad Valenciana. Hoy tendríamos que estar ante una ley que ensalzara el carácter de servicio público como protección y garantía de unas condiciones de vida dignas para las personas más vulnerables, y no ante una desempolvada prisa y corriendo para cubrir expediente legislativo. Hoy tendríamos que estar ante la cuarta parte del estado del bienestar, que situase a las personas en el centro del sistema y no hacia las orillas dependiendo de dónde vivan.
Voy concluyendo, señor presidente, resaltando nuevamente que hoy el Partido Socialista, Diego Conesa, vuelve a tender la mano como ha hecho durante tanto tiempo, aunque no lo quieran, que frente a los recortes de los derechos siempre nos tendrán en la defensa de nuestros derechos, que nos encontrarán siempre defendiendo lo que tantas veces hemos destacado, la justicia social. Hoy decimos sí, pero un sí condicionado a mejorar un proyecto de ley muy mejorable, un sí que demuestra que para el PSOE hablar de servicios sociales es hablar del corazón de nuestras convicciones, es hablar de personas como Josefa, porque no olvidamos que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras nos hacen más libres, que un salario mínimo nos hace más libres, que el ingreso mínimo vital y complementar la renta básica de inserción con el mismo nos hace más libres, que la ley de dependencia, la sanidad pública, la educación pública nos hace más libres y, por tanto, no olvidamos que el primer paso para construir y dotar a la región de Murcia de un servicio social y una ley de calidad que cubra las necesidades de los murcianos y las murcianas también nos hará más libres. Esa es la justicia social en la que creemos, esa es la justicia social que defenderemos en las enmiendas, porque ese es el fin y el objetivo de todos y cada uno de nuestros gobiernos. Muchas gracias.